Del pastor Elías, quien está ausente por motivos ministeriales. Me ha sido encomendado el privilegio y la gran responsabilidad de compartir en esta hora el mensaje. Y hemos estado mirando el tema de apologética, que es nada más ni nada menos que la defensa de la fe. ¿Ya? Entonces, el pastor Elías abrió con lo que significó la Reforma en conmemoración de los 500 años de la Reforma protestante. Y a partir de ahí en estos domingos se ha estado tocando temas que tiene que ver con la defensa de la fe. Para los que no me conocen, porque sin duda habrá, bueno, ¿y este quién es? Yo soy solamente un miembro de esta congregación y me llamo Carlos Carvajal. Sin más preámbulos, vamos a la palabra, la que los gedeones han gastado su tiempo, sus finanzas, su educación para llevar alrededor del mundo el mensaje transformador de la palabra de Dios a lugares insospechados y difíciles como Tanzania, como Siria, como Egipto y los países donde aún cuesta la vida seguir a Cristo. Amén. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer estos 17 versículos que el contenido es poco, pero el significado es tremendo. Y yo les voy a incomodar un poquito, qué pena, y nos ponemos en pie solamente para leer este pasaje. ¿Todos lo tienen? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Hambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todas, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Señor, en esta mañana imploramos tu presencia, Espíritu Santo, que tu palabra nos alimente, nos rete, nos instruya, nos corrija y nos prevea los peligros a los cuales está enfrentada la verdadera fe cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos estar cómodos. Muchas gracias. Estamos mirando una iglesia que defiende la fe. La apostasía, una avalancha destructora. Los falsos maestros, los falsos cristos, los ungidos, los profetas, profetisas y toda esa clase de gente que se ha levantado a través del tiempo con creencias heréticas, añadiendo y quitando a la palabra de Dios, están llevando a la iglesia a que mucha gente se vaya detrás de ellos y está provocando un verdadero cataclismo en la fe cristiana. Lo primero que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles cuando le dijeron: Maestro, queremos saber qué señales habrá de tu venida al fin del tiempo, les hizo una tremenda advertencia. Jesucristo, número uno, Jesucristo la advirtió. Cuando se hace una advertencia, está únicamente orientada a prevenir un peligro inminente. Cuando se advierte algo, se quiere que el individuo, que la sociedad no caiga en algo fatal, en algo lamentable. En el 2015, si no estoy mal, en algún estado de los Estados Unidos, cerca de un lago, había una advertencia: peligro, reptiles muy peligrosos, presencia de cocodrilos. Y un hombre dijo: al carajo con esa advertencia, y se metió a ese lugar. No hizo caso a la advertencia, estaba escrito: peligro, presencia de animales de altísimo poder destructor. Y olímpicamente se despojó de su ropa y se metió. Adivinen cuál fue el resultado. A los 20 minutos, el gran lagarto de 3 metros de longitud estaba digiriendo a este hombre. Entonces, cuando se hace una advertencia, es la persona, la entidad, llámese como se llama, que hace la advertencia, no está pensando en lo es que se le ocurrió en su soberana capricho, sino porque quiere que la persona no le vaya mal. Entonces hay una gran advertencia de parte de Cristo: nadie os engañe.
miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Aquí está la unción, aquí está el poder, aquí está la prosperidad y ta 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 y ta ta ta. Vengan aquí, que aquí sí se siente. Vayan allá, que allá sí se sienten. Suban arriba, que allá sí se sienten. Bajen abajo, que allá se siente. Salgan para afuera, que allá se siente. Entren para adentro, que aquí se siente. Pero dice el Señor: cuidado, cuidado. Y yo no creo que fue que a Jesucristo le asaltó un capricho. Se le ocurrió. Son señales inequívocas. Y es una buena noticia. El Señor viene pronto. Amén. Él lo advirtió, que vendrían a engañar. Número uno, a engañar. Número dos, a falsificar. Desgraciadamente, para nosotros los colombianos, ocupamos un lugar de altísimo privilegio en este tema de la falsificación. Hay un reloj Rolex, se lo falsificamos. Los documentos de identidad, los pasaportes, las cédulas, los pases de conducción, todo se consigue falsificado, fraudulentamente, violando las leyes, las normas. Y eso es un delito, ¿cierto? La falsificación no es de ahora. Fíjese que en los tiempos de los apóstoles ya había personas con falsas doctrinas. Pablo lo advirtió, Pablo lo enfrentó, Pablo lo confrontó, Pablo lo reprendió. Engañando a la gente. Y esto es una cosa tremenda, las dimensiones que ha tomado en nuestros tiempos, las extrañas revelaciones, las estrafalarias celebraciones, las indecorosas llamadas ministraciones y adoraciones que hoy se hacen. Y yo voy a ser claro, y me perdonan si yo hiero susceptibilidades hoy, pero voy a decir tal cual. No voy a mencionar nombres porque no es ético y porque Dios será el que juzga, ¿de acuerdo? Pero uno mira las redes sociales, las tan nombradas redes sociales, que pueden ser una bendición o una maldición de acuerdo al manejo que usted le dé. ¿No es cierto? Hay cosas muy buenas, pero hay cosas muy malas. Y entonces uno se queda petrificado, se queda escandalizado, horrorizado de ver las cosas que se hacen hoy día. Y yo no voy a referirme aquí, porque gracias a Dios, y está hablando una persona que ya lleva una trayectoria bastante grande en la vida cristiana, pero aquí hay un siervo de Dios que el Señor lo levantó y le puso una visión, y aquí está con nosotros el pastor Juan. Y él comenzó la obra con las uñas, con limitaciones, con poco conocimiento intelectual, pero ilustrado por la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y se ha establecido celo y decoro en la liturgia, en la música, y se ha hecho hincapié de muchas formas en cuidar nuestro testimonio. Amén o no amén, como dice el pastor Milton. Pero generalizando, ¿no es cierto? Generalizando, vamos mal. Hombres que se autodenominan
Y cuando nosotros miramos este pasaje, el que tomamos como base, como patrón, Pablo le está advirtiendo, las epístolas de Pablo a Timoteo e inclusive a Tito están orientadas a que el creyente, el líder, el ministro se cuide. Y son advertencias. Tú sé sobrio, sé elegante, persiste, milita, ¿no es cierto? Sea un hombre disciplinado, un hombre elegante, un hombre sin tacha, ¿sí? Y le dice también debes, y entonces están más o menos 20 o 22 características que identifican a esos personajillos que son los que cautivan a la gente, son los que, disculpen la frase, un poco subida de tono, son los que idiotizan a la persona que está comenzando la vida cristiana. Y es impresionante que en Apocalipsis dice que el autor de eso, el artífice intelectual detrás de toda esa maraña, se llama ¿quién? Satanás, la serpiente antigua, Belial, llámele como usted le quiera llamar, el príncipe de los demonios, el amo y señor de las tinieblas, el que no es el que aparece con cachos y cola y un tridente, el que se disfraza como ángel de luz, el que dice palabras bonitas, el que coge la Biblia, si fue capaz de coger la Biblia y citársela al Señor Jesucristo, entonces también a nosotros vendrá. Y vendrá con sus marionetas, ¿cierto? Que inflados por su autominado conocimiento y unción propia, cautivan a la gente mediante la manipulación de las emociones, llevándolos al infierno. Y les venía diciendo que uno se queda aterrado. Y una persona me causó curiosidad porque es un líder mundial, según ellos, ¿no? Y entonces dice: tú estás predicando que Cristo viene pronto, cállate. Ustedes creen, hermanos, que leen la Biblia, ¿no es cierto? Que la última oración del apóstol Juan, un anciano exiliado en una isla solitaria, muriéndose de hambre, él no estaba en un hotel de 5 estrellas con camareras a bordo, bebiendo champán y comiendo caviar, no, estaba perseguido, exiliado por la causa de Cristo. Y allí en esa isla la presencia de Dios bajó y le mostró las cosas que habían de venir. Y él dice: ven pronto, Señor Jesús. Y lo primero que él volteó a mirar en el primer capítulo, y dice que un hombre, un ser sobrenatural de una hermosura impresionante, con un poder tremendo, estaba mirándole. Y dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y he aquí que ¿qué? Vengo pronto. Entonces este personaje pone por debajea ese mensaje de que predicar que Cristo viene es sembrar el terror a la gente. También dice, no sé si es el mismo o otro, que son como pareciditos, dice: cierren su Biblia. Lo primero que le dice a un auditorio como de 17,000 personas o más, le dicen: cierre su Biblia, ella no tiene nada que decirte. Esos, y Dios tenga misericordia de mí si estoy pecando, porque ellos dicen que si alguien está en contra de lo que ellos, no en contra de la palabra de Dios, sino que si alguien está en contra de lo que ellos predican y lo que ellos dicen, el juicio de Dios cae sobre él.
Pero no le dicen a la gente que si no vive la vida cristiana, que si no se cuida del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira y tantas cosas, se va al infierno. Eso sí no lo dicen. Pero sí le dicen a la gente que si no siguen lo que ellos les dicen, el juicio de Dios cae sobre ellos. Tremendo eso. Y eso nos tiene que desafiar. Es cierto que nosotros no somos muy educados, pero tampoco somos tontos, ¿cierto? Jesucristo no vino a pastorear burros, Jesucristo vino a pastorear ovejas. Amén. Sí. Él no llamó a burros, no llamó a burros, con el perdón de los burros. Un burrito fue el que llevó a Jesús, ¿cierto? Curioso eso. Pero cuando venga a juzgar a estos y al que no obedeció la palabra de Dios, no va a venir en un burrito, va a venir montado en un impresionante corcel, en un altivo corcel, y no vendrá con cara de buenos amigos. Viene a juzgar con justicia y con juicio. Tremendo eso. Entonces Cristo advirtió que la apostasía vendría, y es responsabilidad de usted y de mí si se acepta o no se aceptan esas creencias heréticas. Y hacen ministraciones de lo más absurdo y estrafalario que a usted se le pueda ocurrir. Cosas que no encuadran, que no cuadran en el lexicógrafo de la palabra de Dios. Cosas indecorosas, cosas de espectáculo de circo, con el perdón de los artistas de circo que se ganan la vida y muchas las veces se ganan el salario, muchas veces arriesgando su vida con esas cosas que hacen ahí. Pero se trae eso, lo que el mundo hace, ellos lo adoptan. Costumbres. Noten que la Biblia, desde el Pentateuco, Dios les dijo a los israelitas: ustedes son una nación ¿qué? Diferente para mí, dijo Dios. Por tanto, no hagan como los que están allá en Canaán y en todos esos lugares alrededor, los filisteos, los amalecitas, toda esa gente de alrededor. Ustedes me hacen el favor y no se juntan con ellos y no hacen como ellos hacen. Lo curioso es que hoy, especialmente en Centroamérica y parte de Latinoamérica, porque los latinoamericanos somos muy buenos para copiar todo. Fíjese, yo soy una persona que me gusta mucho el fútbol. Yo puedo, aunque ustedes no lo crean, yo sé un poquito de los equipos. Sé dónde juega el Kun Agüero, sé dónde juega Totti, sé quién es Zlatan Ibrahimovic, sé quién fue la araña negra hace más de 50 años en el Mundial de Chile en Arica. Sé quién fue Marquitos Col, el único que ha hecho un gol olímpico en un mundial. Pero aquí en Colombia la violencia y el barrismo que trae violencia, y hay satanismo, droga, delito, de todo lo que usted se puede imaginar está en las barras bravas. Y esos cánticos, eso lo trajeron de Argentina. Porque los argentinos, si hay algún argentino me perdona, pero pues, ¿qué vamos a hacer? La violencia, lo copiamos todo. Y eso, los cánticos que hacen los de Millonarios, Santa Fe, América, Bucaramanga, lo que son cánticos que cantan allá. Y la música, el ritmo, como la filosofía esa toda rarita, oculta ahí, la hemos copiado. Y se ha copiado cosas del mundo para ministrar en la iglesia. Dije que me perdonan si yo ofendo e hiero susceptibilidades. No es mi intención. Si usted cree que con eso alaba a Dios,
No sé, yo tengo otro concepto. No vamos a alargarnos más en el tema porque daría para mucho, pero es para pensarlo. Es para pensarlo. Lo único que yo le digo es que usted estudie la palabra de Dios y pídale al Espíritu Santo que le revele si el que le está enseñando la verdad de Dios o no. Noten que en algún lugar el apóstol Pablo fue a enseñar y esa gente allá eran los nobles, ¿cierto? Y dijeron, bueno, vamos a consultar las escrituras y lo que este hombre nos... Eso es saber, ¿sí? No rechazar por rechazar ni aceptar por aceptar. Usted tiene un intelecto. Usted es una persona creada o creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, disculpe que otra vez le repita, usted no tiene la mente de un asno. Usted tiene una mente lúcida que puede discernir entre la derecha y la izquierda, entre el bien y el mal, entre el día y la noche. Amén. Número 2, el Espíritu Santo lo aclara. Retrocedamos a la primera epístola del formidable apóstol Pablo. La pluma lúcida y literaria tremenda del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: pero el Espíritu dice confusamente o hipotéticamente, ¿cómo dice? Dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos posteriores, muy poco cerca antes de la venida de Cristo, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo. ¿Qué es apostatar? Muchos dicen que apostasía es evadirse. Pues ahí está Joan, que prestó servicio militar en el guardia presidencial. Joan, cuando alguien se deserta en el ejército, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Da cárcel, eso es un delito. La persona que va allí, inmediatamente le pasan la número 0 por su cabecita y le quitan la hermosa y atractiva y rubia melena que papi y mami le peinaba al pelado. Allí ya es otro cuento. Ya tiene una responsabilidad con una cosa tremenda que es ser un soldado de la patria ya jurado, ¿sí? Y si se va porque le dio perecita levantarse a las 3 de la mañana a bañarse, no, allí no le tibian el agüita, olvídese. Ni lo paladean con mano propia, ni le alcanzan las pantuflas o las babuchas. No, allí es un poco fuertecita la disciplina. Y si se va, me lo van y me lo cogen otra vez. Le dice: venga papito para acá, que vamos a charlar con su merced. Y se va a pasar unos días a la sin cocina, a la guandoca, al pote, como usted le quiera llamar. Qué pena, pero así es. Y eso lo catalogan algunos expertos que es apostatar, evadirse de la fe cristiana deliberadamente, ¿sí? Deliberadamente. Pensó, no, me parece que esa liturgia, ¿qué tal si le agregamos esto y esto y esto y esto otro y le quitamos esto que está como muy fuerte, está como muy dura la cosa? Y sabe, esa historia la vivió Jesús. Cuando Jesús les predicó la palabra, ellos estaban amañaditos. Que es como chévere, se danza en el espíritu. Nos dan comidita, tintico, la prensa para leerla. Y cuando los confrontó con la palabra, cuando volteó Jesús y miró su auditorio, ¿y esto qué pasó aquí? Estaban contentos, palmeando, y ahora se fueron. Y Jesús les dijo:
a sus discípulos, los de más confianza, los más maduros espiritualmente, los que ya se hayan graduado en la EFI, ¿sí? ¿Ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro, ese Pedro que era impulsivo, que levantaba la mano y decía a veces cosas que Jesús le tenía: cálmate, papito, su merced está hablando como el diablo, mejor charlamos después. Pero ahí le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes. Esa palabra hiere, esa palabra confronta, esa palabra nos duele a nosotros. Si a usted no le duele, déjeme decirle que algo está pasando. Si la palabra no lo confronta, algo está pasando. No es lo que le dicen, es lo que le dice la palabra de Dios. Y noten que el apóstol Pablo es enfático también en tener sentido de pertenencia. Dice: persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo ha aprendido, ¿cierto? Por eso Josué fue un gran paladín. ¿Por qué? Porque estuvo al pie de un hombre temeroso de Dios y le aprendió. No puede haber lobos solitarios en la iglesia. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Entonces el Espíritu Santo aclara que no dice, noten que ahí no está la palabra espíritu con minúscula, está con mayúscula. El Espíritu Santo advierte que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas extrañas de la palabra de Dios, añadiéndole y quitándola, contaminando. Si yo, aquí hay un piano que estaba interpretando magistralmente el maestro Jorge Solanilla. Ese piano está hecho, ahí está. Pero si le quitamos algo que tiene y le ponemos una pieza de una guitarra, otra cosa, ¿qué va a pasar con ese piano? Nada. O sí, le va a pasar mucho, no sirve después para nada. Quedó adulterado. Sí. Esta gente anda con hipocresía y con mentiras, predicando doctrinas mentirosas que no están en la Biblia. Las tendencias de estos tiempos son tenaces. Tengo en mi mano una revista, tranquilos que yo no les voy a predicar la revista, no es la revista Atalaya, por si las dudas. Tengo en mis manos una revista que esta es una revista muy antigua, que se llama Llamada de Medianoche. Es la revista más apologética que yo conozco. ¿Por qué? Porque su política es, primero, llamar a las personas a Jesucristo en todos los lugares, que están diciendo los hermanos gedeones. Proclamar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Preparar al creyente para su segunda venida. Y número 4, mantener la fe y advertir respecto a las falsas doctrinas. Y entonces hay un artículo, esta revista fue fundada por un misionero, un hombre tremendo de Dios llamado Win Malgo, de origen suizo creo, que nació en 1922 y murió en 1982. Pero es de circulación mensual. Es un poco costosa la inscripción y difícil porque es una revista que figura prácticamente en muchos países del mundo, especialmente en Hispanoamérica y España. Y hay un artículo acá que me llama mucho la atención que leeré posteriormente. Número 3. La palabra profética lo condena. En Apocalipsis 22, 18 y 19
hay otra advertencia. Noten que la Biblia está llena de advertencias. Llena de advertencias. Porque Dios no quiere que usted y yo nos condenemos. Versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las profecías, las palabras de la profecía de este libro. 2 puntos. Si alguno añadiere a estas cosas, noten, añadir a la palabra de Dios. Añadir. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare a las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lapidaria la sentencia. El Señor dice: están advertidos. Jesucristo lo dijo. Ojo, ojo, estén vigilantes, hermano, con mucho cariño, con mucho respeto. Si por algún motivo, causa, razón, circunstancia, vicisitud, eventualidad, como le quiera usted llamar, usted se tiene que ir de su congregación porque se casó con una persona de otro lado, porque le salió su casita, su apartamento en otro lado, mire, o porque tuvo una propuesta profesional en otra ciudad de trabajo. Mucha gente, el hecho también que hay bancas vacías, mucha gente ha tenido que irse y lamentablemente pues no hay nada que hacer, ¿no es cierto, pastor? Los vamos a extrañar muchos, pero toca echarle la santa bendición, unción y que les vaya muy bien. Los recordamos mucho y por aquí a la orden cuando vuelvan. Pero si usted se traslada por alguna de estas causales, mire dónde se va a, no digamos meter porque suena como despectivo, mire dónde va a estar, mire a dónde va a aportar sus talentos que Dios le dio. El doctor Billy Graham dice que cuando un creyente se convierte a Cristo, en ese momento el Espíritu, eso lo dice, no lo dice la Biblia, pero lo dijo un gran hombre de Dios. En ese momento el Espíritu Santo le da un don o un ministerio, un talento para compartirlo a la iglesia. ¿Sí? Puede ser misionero, servidor, lo que sea. Pero con eso usted va a glorificar a Dios y va a llevar el mensaje a la gente necesitada, con su testimonio personal. ¿No es cierto? El apóstata añade un poquito, lo que le estaba poniendo el ejemplo del piano, le añade un poquito a la palabra y le quita un poquito. Y entonces, ¿qué queda? Algo adulterado. ¿Sí? Cuando usted se toma una medicina adulterada, ¿qué le va a pasar, hermano? Toca aplicarle los santos óleos. Hay que viajar con él en una hermosa limusina a jardines del recuerdo. ¿Por qué? Porque se tomó una medicina adulterada que tenía algo que no tenía que tener y le quitaron algo que sí tenía. ¿No es cierto? Eso hacen los falsificadores y adulteradores de las cosas. Si compra un carro adulterado, falsificado, pues camina 2 cuadras y se le fundió y ahí se quedó, le tocó empujarlo y a la chatarra va a parar. Entonces sí notan el daño tan tremendo que se le hace a la palabra de Dios. Bueno, a la palabra de Dios no, la palabra de Dios es la misma, ¿cierto? Si alguien le quita, se las tendrá que ver con Dios. Se las tendrá que ver con Dios. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, no dice que va a venir a congeniar con la gente, a abrazar a todo el mundo. No dice que va a venir a lavarle los pies a los discípulos. No dice eso. Cuando Él venga por segunda vez, vendrá a juzgar a quienes, a los vivos
y a los muertos. Y entonces aparecerán todos delante del trono y abrirán los libros, y Dios no pasará por la galleta a nadie. No es un juez, ya no es un abogado, es un juez. El mismo que abogó por el Padre, al Padre por nosotros, el que dio su vida, ya no va a venir a dar su vida, olvídelo. Ya no va a venir a tener misericordia, olvídelo. Dice la Biblia que cuando Él venga se partirá la tierra en dos. Impresionante eso. Cuando Él ponga su pie en la tierra, los montes subirán. El Everest no sé para dónde cogerá. El Aconcagua, el Tumburagua y todos los grandes cerros que hay en el mundo huirán de delante de aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y los impíos, los que predicaron falsas doctrinas, los que abiertamente se opusieron y dijeron que Dios gobierne en el cielo y yo gobierno en la tierra, los hipócritas, los mentirosos, los asesinos, los grandes psicópatas del mundo, los líderes, los dictadores suelos que mataron a miles y miles de personas, que robaron, los políticos corruptos que se robaron la comida de los niños del Chocó, de la Guajira, los que desviaron el río Ranchería para tener en su poder económico agua y dejaron morir la gente pobre de sed. Esos comparecerán delante de Dios y tendrán su paga. Amén o no amén. Y Dios no dirá, no, es que él fue buena gente, no, es que él fue amigo del pastor, no, es que él enseñaba en la EFI. No, va a juzgar por las obras que hicieron en lo oculto. Y entonces se cumple lo que Jesucristo dijo: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y muchos le dirán, Señor, yo profeticé, yo tenía una congregación de 250,000 personas y danzaban en el espíritu, y cuando yo hacía así, todos se caían, Señor. Él dice, no os conocí, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lapidario, hermanos, lapidario. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor guarde su familia, que el Señor guarde sus niñas, sus niños. Y usted, hermano, padre de familia, madre de familia, sea el pastor de su familia, interceda por su familia. La oración del Padre Nuestro es ¿qué? Líbranos del mal. La gente está preocupada por tener éxito. ¿Y a quién no le fascina el éxito? Pues lógico, nadie quiere fracasar. Pero eso no es lo primordial. Noten que Pablo fue un hombre exitoso, y cuando se convirtió, ese éxito desapareció. Le tocó conformarse, muchas veces perseguido. Tremendo. La vida cristiana no es una fiesta, aunque sí, pero no. O no, pero sí. ¿Cómo es la cosa? El Señor no dijo, venid a mí todo el que quiera seguirme, tome su guitarra y sígueme. Tome su acordeón, su saxofón, su trompeta, su pandereta, su carro último modelo, su Rolls Royce, su prosperidad, y venga y me sigue. Mi hijo, que aquí vamos a hacer fiesta hasta el amanecer. No. Dijo, tome su cruz y sígame. Y el Rey de Reyes lo primero que hizo fue ir a una familia y servir a la familia. El primer milagro fue en el comienzo de una familia. Y después cogió a sus discípulos y les lavó los pies sucios, polvorientos, y que olían de pronto por la cuestión social de ese tiempo. La gente andaba descalza por los caminos, por los barrizales, por todos lados. Y enseñó que Él no vino a que le sirvieran. Él no vino a que lo llevaran en un jet privado. Hoy día los grandes ministros tienen jet privado, van a hoteles de lujo y exigen el mejor trato, como una estrella. Jesucristo nunca fue una estrella, contrario a lo que la película dice, ¿no? La vulgar película. Vino
Y lo primero que encontró fue el rechazo humano. Y entonces, ¿dónde está la prosperidad? Cacareada por muchos líderes con poderío económico. No tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y hay ministros y ministras que le dan órdenes a los ángeles. Yo declaro, yo proclamo, yo ato, es decir, yo mato, yo ato, yo no sé qué más hacen. Tremendo eso, ¿no? Delicado eso. Un ministro muy famoso, temeroso de Dios, me dijo, tampoco fue la Biblia lo que me lo dijo, pero él fue que me dijo, ojo, cuando alguien dice así, el Señor me dijo, el Señor me habló. Estaba en el baño y el Señor me habló. Estaba por allá barriendo la terraza y es decir, tienen un WhatsApp con el cielo. Entonces uno viene y se siente el más miserable pecador. Bueno, así somos miserables pecadores. Bienaventurado el que tiene el WhatsApp del cielo. Me gustaría que me lo diera para chatear con Dios. Sí. Pero ¿sabe cómo se chatea con Dios? Aquí está. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a colocarnos en pies, por favor. Señor, gracias por tu presencia. Usted haga una reflexión confrontándose con la palabra de Dios. Lo que usted cree, lo que yo creo, lo que yo practico, está de acuerdo con tu palabra. La liturgia que me cautiva, las celebraciones que me mueven las emociones, la conciencia. Al fin de cuentas somos seres emocionales. Esas cosas están bajo el concepto y el precepto de la palabra de Dios. Y es probable que todos deberíamos pasar adelante, pero no hay campo y espacio. Pero vaya a la presencia de Dios, hermano, hermana. Después habrá un tiempo de peticiones, no se preocupe. Después vamos a orar por sus peticiones. Todos las tenemos. Tal vez todos estamos pasando por un momento difícil, una enfermedad, una dolencia, una situación familiar que se nos ha salido de las manos, una deuda impagable. De pronto también algún error que hemos cometido, algún pecado hemos cometido delante de Dios, necesitamos confesarlo. Pero en esta hora haga lo siguiente: ¿cuál es tu fe? ¿En quién has creído? ¿A quién le has creído? ¿De quién son tus afectos? ¿A quién sigue tu corazón espiritualmente? ¿A un líder? ¿A un pastor? ¿A un ángel? ¿A un principado? ¿A una potestad? ¿O a quién? ¿Qué oyes tú? ¿Qué enseñanzas escuchas? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos sino solamente a ti, Señor? ¿A quién iremos? Solo a ti, Señor. Ahí mientras usted está orando, piense. Y quiero pedir el favor al pastor Milton para que él tenga esta parte, que lo hace muy bien, para que haya oportunidad para las peticiones. Pero la petición más importante es que tu fe sea preservada. No se preocupe si el Señor se demora en contestarle, pero Él siempre le contesta. Amén. Siempre le contesta. Gracias, Carlitos, por esa palabra. Y
créame que nosotros los pastores nos sentimos respaldados cuando alguien predica así. Nos sentimos respaldados. Se metió al rancho, pero bien, esa es la palabra. Esa es la palabra, hermanos. Y yo creo que a mí, de verdad, me gustó. Estamos para defender esa palabra, la sana. De pronto no nos ganamos muchos amigos por eso. No nos ganamos muchos amigos. Pablo dijo: te encarezco delante del Señor y de Jesucristo, delante de Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta. ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer los 4 motivos de oración. Hemos escuchado, hemos sido edificados por esta palabra, todos, yo también. Y hay 4 motivos de oración. A mí me gusta siempre dejar de última la prosperidad, de última, porque siempre cuando venimos me siento tan mal, las finanzas no andan bien, todo está mal en mi casa, va a tocar ir a la iglesia. Y nos acordamos de ir a la iglesia. Pero el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás que es la promesa más viva que tenemos nosotros. Entonces vamos a orar por nuestra vida espiritual. Si usted de pronto ha sido una persona que es como la hojarasca que se la lleva el viento, que no sabe ni para dónde va, como la bola del billar que le pega al uno y se va para allá, le pega el otro y tome, y usted no está bien ubicado, usted quiere que Dios le fortalezca y le guíe a través de las escrituras, usted quiere que oremos acá, vamos a orar. Si usted quiere pasar adelante para que el Señor edifique su familia, se la restaure, quiere pasar adelante y quiere que oremos, puede ir pasando. No lo piense tanto. El Señor restaura las familias. Si usted tiene problemas con sus hijos ya no le obedecen. En su casa hay más gritería casi que diálogo. Mire, el Señor restaura las familias. Y esta palabra nos habla. Empecemos por nosotros mismos, por nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Hagámonos lo más adelantico para que las personas que necesitan también pasar puedan hacerlo. Si usted necesita que el Señor le restaure su vida espiritual, que usted se sienta fortalecido, como dijo Carlitos, fortalecido, que todo lo que venga de afuera usted no lo mueve nada. Qué bonito es cuando la iglesia está así, ¿cierto? Y a veces nos toca predicar con cuidado, pero no, hay que predicar así como sin miedo. No importa lo que digan los demás. De pronto algunos se irán a ir porque no les gustó esa palabra, como le pasó a Jesucristo. Y Pedro se preocupó: Señor, ¿no fue como tan duro? Mire, se fueron todos. ¿Qué Señor que le dice a Pedrito? ¿Usted también qué le dice? ¿No le gustó? Pero la palabra nos va a fortalecer. Qué bueno es personas así. Tercera petición, ahora sí vamos con la salud. Si hay personas que tienen problemas, familiares enfermos, y quiere que el Señor restaure a esa persona que está en cama, que está en su casa, que está en el hospital, que posiblemente usted de pronto tiene problemas de salud, usted siente que sus exámenes están como mal, está preocupado, hay ansiedad, hay incertidumbre, el Señor va a sanar. Amén, el Señor va a sanar. Si nosotros estamos pendientes primero de nuestra vida espiritual, el Señor va a sanar, yo estoy seguro. Por último, ahora sí, usted de pronto es un profesional que no ha podido despegar, lleva muchos años que usted se graduó y no ha podido, vamos a orar por eso. El Señor va a abrir puertas. Usted quiere pasar por su hijo que se graduó, háblele esto a su hijo. No le hable de pronto de que el Señor le va a dar la salida económica, pero háblele primero esto y lo verá que lo demás va a ser añadiduras. Por eso le comparto mucho y me gusta volver a repetir de mi gran amigo en Nueva York, pianista, concertista, que es pastor. Yo le digo: usted, semejante pianista, ¿qué hace como pastor? Me dice él: esos son añadiduras, el Señor me ha bendecido. Y me ha mostrado sus videos haciendo solo de piano en unos teatros bastante llamativos. Me alegra mucho ver un amigo así allá, triunfando en Nueva York. Un gran músico. Y voy a dejar este privilegio al pastor Juan. Venga para acá, pastor Juan. Pastor Juan va a orar. ¿Puede subir, pastor Juan? Vamos a orar y comience a orar como dice. Comience usted a pedirle al Señor. Derrame su corazón al Señor. Pastor Juan va a orar por todas las peticiones. Son 4 motivos de oración. Tenemos la oración por nuestra vida espiritual, que el Señor nos fortalezca, para que el Señor siempre nos esté guiando, restauración de familia. Gloria a Dios. Vamos a orar. Los hermanos que están allá pueden extender sus manos hacia adelante. Las personas que
Me gusta mucho cuando uno hace caso al llamado y dobla sus rodillas. Es lo más agradable delante de Dios. Padre, gracias, Señor, por este momento. Pedimos, Señor, porque como estaba hablando la palabra, podamos tener discernimiento entre lo que es la verdad. Como dijo Jesucristo, el que quiera conocer al Padre, conocerá la doctrina si es de hombres o es de Dios. Pedimos, Señor, por esa parte, la parte espiritual. Señor, sea bendiciendo las familias, que cada uno podamos enderezar nuestros hijos en la palabra. Cada uno podamos mostrarle la Biblia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que no tienen conocimiento. Poder, Señor, llevarlos a la vida eterna a través de tu palabra. Clamamos, Señor, también, oh Dios, por los enfermos, por los que están de alguna enfermedad, Dios de la gloria. Bendice, Señor. Bendice, Padre Celestial, a los hermanos que tienen dolencia, que tienen alguna enfermedad. Seas tú sanando, tu mano poderosa sea sobre ellos, quitando las dolores, los que están desahuciados, los que tienen cáncer, otras enfermedades. La palabra nos enseña que por tu llaga somos curados. Señor, clamamos por cada familia. Dios, tú conoces los problemas, los conflictos que hay en las familias. Sea que la paz de Cristo reine en esos lugares, reine en cada familia, en cada hermano, en cada persona. Señor, ayúdanos, oh Dios, que allí los padres puedan ser buenos consejeros y que puedan realmente tener paz. Bendice a cada familia. Gracias, Señor, por la familia. Y ahora, Señor, oramos por la parte económica, por los hermanos que no tienen empleo, por los hermanos que están endeudados, por los hermanos que están incapaces de pagar sus deudas. Señor, dale lo suficiente, como dijo el profeta David: no nos dejes demasiado porque nos olvidamos de ti, ni nos dejes demasiado pobres porque blasfemamos contra ti. Danos, Señor, lo suficiente y vivamos contentos con lo que tenemos. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por los hermanos. Gracias por los hermanos gedeones que llevan la palabra y clamamos por ellos para que tú los sigas usando donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Creámosle al Señor que Él puede hacerlo.